세게 왕까지 된대요 알았어. 제가 먼저 다 뒤에 남디 소소야 역시 맞지다 하고 해야지다 남디라 보트해야지 다 굉장히 타는 아주 사실이지 봐. Todos los seres humanos tenemos problemas, todos afrontamos situaciones difíciles. No hay ningún ser humano, ninguna persona que no tenga problemas, eso no existe. Sin embargo, existen caminos que nos llevan a disipar, a eliminar esos problemas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de reconocer ese camino, de conocerlo, de comprenderlo y de saber caminar, de saber andar ese camino. 다 근데 랍자치 인바이네 랍자데 강에게 세게 주로 랍자래 추셰세의 저바이네 추셰디 강에게 세게 나래 추 nhập 세게 강에게 세게 나래 전다 먼저 된점 이제야디 알아서 강에게 세게 나래 좀 준비했어. Cuando hablamos de dar consejos, estamos dando consejos con el propósito de eliminar nuestros problemas. Cuando hablamos de practicar el Dharma, de llevar a cabo el Dharma, lo hacemos con el propósito de eliminar nuestros problemas. Cuando nos juntamos aquí, el propósito de reunirnos hoy aquí es precisamente para eliminar nuestros problemas. Sin embargo, muchas veces nosotros, de forma privada, no sabemos cómo resolver nuestros problemas. Por lo tanto, si podemos hacer preguntas sobre estos problemas que tenemos en nuestra vida, vamos a tratar de solucionarlos. Pero antes vamos a comenzar con una meditación, vamos a empezar meditando, vamos a empezar relajando el cuerpo, relajando la mente y relajando la respiración. Esto es algo muy importante.
다 지, 랍차스라디, 랍차스디, 가라 랍차기하고 야랬으나, 그래서 구성 지어가 랍차기하고 야랬어. 고성, 나 이송기, 와? Hablamos de dar consejos. ¿Y sobre qué damos consejos? Sobre cómo debemos comportarnos con nuestras tres puertas, con cuerpo, palabra y mente. 다 되네. 가라에서라도 아주 나 이송기 쳐야되나? 따라 차셔나. 아주 삼배 토네 쳐봐이나. 당고 개시슈도 삼배래. 제가 삼배 토네 쳐봐이나. 셈디 뉴문초소 만들어 치쳐버려요. 저는. 삼배님 마마나 세지라. 삼배 고양이 거래스. 셈별로 거래스. 소심 제주 거래스. 당고 거래스. 근데 수준치 거래스. 와. 근데 주로 삼배 토네가 갑자기 되는지래. 이제 토네 라벨에. Cuando hablamos sobre el comportamiento de cuerpo, palabra y mente, entre estos tres lo más importante de todos es el pensamiento. Cuando hablamos de dar consejos para el pensamiento, estamos hablando de no permitir que nuestra mente se dirija hacia el lado de las aflicciones, que no piense cosas negativas, que la mente se mantenga abierta y flexible, tener una mente relajada, una mente altruista, una mente honesta. Hablamos, en otras palabras, de ética, y es para eso que damos consejos. 다 누구 돈에 잡아이나? 다 시라 네베 잡아줘 마치스. 하고 나라스 따라 차셔나? 지금 소시제리 고마고예 그래. 지금 로엠 제와라 소다. 되네. 누구 차셔니 마도 방거레스. 디 시라 네베 잡아치레스. 되네 라라 네베 잡아되게 방거레스. 소술루라에 뇌약이 사도 튕기 가발라랑 제가 값소 는 소소의 수고 최대로 내가 지죠 했잖아. 다 내려다는 거 지켜야 그랬어. Cuando damos consejos sobre el cuerpo, se dan principalmente consejos para no dañar a otras personas con el cuerpo, no matar, no robar, no tener conducta sexual incorrecta, abandonar todas esas conductas que dañan a otros, pero no solamente a otros, sino también esas conductas que nos dañan a nosotros mismos, que dañan nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando disfrutamos de comida, cuando comemos, cuando bebemos, debemos de hacerlo de una forma que no dañe nuestro cuerpo, que no dañe nuestra salud. 어떤 디나시 나게 돈을 셔봐이나야 너 셔가 내게 잡아 주네 참아 세수 나게라서 나마치 슬라비야. Por otro lado, las acciones dañinas de la palabra son aquellas acciones como, por ejemplo, mentir, dividir con la palabra, hablar de una forma ruda, insultar y charlatanería. Esas son acciones de palabra que dañan a otros. 다 딘데지 딘데 돌아 알아도 최제바이나야 다 리바 담보도 냠네 되게 돈을 쳐야래. 알아도 최케만한 거 지금 봐야나 지진 나와라든 나도 미상고 치야지 와 메시 눈에 된다네 맞지 메시디 가서라다 지 야다 맞지 개 탑시 쳐라 알렉산데르 바도 다 누가 예수 쳐봐 뒤통에 로고레스 와. Para un practicante de Dharma, este es el primer nivel de práctica, pero incluso para aquellos que no necesariamente practican el Dharma para su vida diaria, es importante que piensen en estas cosas y que se comporten de acuerdo, evitando estas tres acciones de cuerpo, palabra y mente, para ser una buena persona, para vivir una vida con significado, para vivir una vida correcta.
so samle to na res. Samba gyuna, lunga gyujunes. Samba manjona, lu da nga ge ganze chi sabso chuwa cheba ina ya ko zumbu derin go res. Pero lo más importante de todo es el pensamiento, puesto que si uno transforma el pensamiento, de forma automática también transformará en las acciones de cuerpo y de palabra, mientras que si uno no transforma el pensamiento, por mucho que uno cuide el cuerpo y la palabra, seguirá cometiendo errores. Cha samba sim nara ga samba sambo saji chanze o lasam o pensen o changde se dusu jedi yena da yabu chasha che jena yabu yen bare jidin jena yabu yen bare yabu yen ta shi ba Sin embargo, si uno se enfoca en la mente y desarrolla lo que llamamos el buen corazón, el ser una buena persona, ser amorosos, altruistas, desear beneficiar a los demás, somos personas, nos convertimos en personas honestas, hagamos lo que hagamos, ya sea que practiquemos el Dharma o que estemos involucrados en actividades mundanas, siempre haremos las cosas bien. Sin embargo, si uno no desarrolla esto en su propia mente, por mucho que uno diga que practique el Dharma, no estará actuando de forma correcta. Aunque uno esté practicando el Dharma, si no ha desarrollado estas cosas en su mente, entonces parecerá que está practicando el Dharma de fuera, pero por dentro no está practicando nada. Por lo tanto, el significado de lo que estamos diciendo es que tenemos que convertirnos en buenas personas, desarrollar un buen corazón. Y desarrollar un buen corazón significa desarrollar una mente positiva, una mente buena. Y hay muchas formas de hacerlo. Y si uno realmente lo consigue, sea uno un practicante de Dharma o no sea un practicante de Dharma, al final, de forma última, uno realmente está practicando Dharma. Cuando uno desarrolla esta mente positiva, cuando uno realmente se convierte en una buena persona, entonces uno tendrá sensaciones corporales positivas, tendrá sensaciones mentales también positivas, uno no sentirá sensaciones corporales o mentales negativas. En otras palabras, uno vivirá una vida feliz. Y cuando hablamos de convertirnos en una buena persona, de desarrollar un buen corazón, estamos hablando de desarrollar compasión, de desarrollar amor, altruismo, el deseo de beneficiar a los demás y honestidad. Si uno realmente desarrolla esa mente altruista,
a que nunca dañaríamos a otra persona. 팬심 같이 쇼신 거예요. 대장기 팬심 기세 유기 미 준루소라지 바이나 대다양도 소스키고요다. Y cuando uno desarrolla esta mente del que desea beneficiar a los demás, aquellos que nos rodean, ya sea un ser humano o sea un animal, están felices, sienten felicidad a nuestro alrededor. Cuando alguien nos cae muy bien, cuando estamos con alguien y sentimos que nos gusta mucho, que nos cae muy bien, a que de forma natural nos sentimos contentos. La fuente de eso es el amor. Por lo tanto, cuando uno desarrolla amor, por supuesto beneficia al otro, pero uno también siente la felicidad que procede del amor. 다 참스 세대 나라 상담만 내려지레스 내가 나라서 상라 자 최선을 담바이나 나라 좀 전부리 디 뭐래지 시대 영화지 제고도 세제 전부 시대 영화지 제고는 그냥 뭐 근데 수행이 됐어 그냥 뭐 수사대 이런 그냥 가와 저와요 대단한 거 보수야 La práctica del amor es así. Por ejemplo, si pensamos en este mundo, en este planeta, siempre hablamos sobre la paz mundial. ¿Y dónde comienza la paz mundial? La paz mundial comienza en nuestro día a día con aquellas personas y con aquellas situaciones con las cuales nosotros tenemos algún tipo de relación, algún tipo de conexión. Porque si no empezamos a cultivar la paz con lo que tenemos inmediatamente enfrente de nosotros, alrededor de nosotros, entonces serán meras palabras y si simplemente decimos, ¡ay, que haya paz en el mundo! Esto no sirve de nada. Otro ámbito, por ejemplo, es el medio ambiente. Hablamos siempre de proteger, de cuidar el medio ambiente. Pero para comenzar a proteger el medio ambiente, primero uno se tiene que preguntar a sí mismo, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida diaria? ¿Qué puedo hacer yo en mi vida diaria para proteger el medio ambiente? Si uno en su vida diaria, en su día a día, tira basura por aquí, tira basura por allá, entonces que uno esté de boca para afuera diciendo sí, hay que proteger el medio ambiente, no tiene ningún sentido, no sirve absolutamente de nada. De la misma forma hablamos de que tenemos que ser felices, cultivar la felicidad, vivir una buena vida, vivir una vida feliz. Todo eso depende y comienza de cultivar altruismo, la mente que desea beneficiar a los demás con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros, dentro de los transmigrantes, somos los seres humanos
Y los seres humanos, para sobrevivir, dependemos los unos de los otros. Por lo tanto, es muy importante, ya que dependemos de los unos de los otros, que nos tratemos bien, que tengamos amor, sintamos amor los unos por los otros, que seamos altruistas los unos por los otros. 오다 소스 뒤균도 때는 대고서 때는 자료를 상상돼 버죠. 되니? 아. 중요해 나가도 지요 말로다. Sin embargo, si uno está constantemente percibiendo a los demás, en los cuales uno depende, como los enemigos, ya ahí uno ha destruido su propio camino hacia la felicidad. Y la naturaleza de nosotros, los seres humanos, es el de ayudarnos de forma natural, de forma automática debería de salirnos el ayudarnos los unos a los otros, puesto que dependemos los unos de los otros. Es imposible sobrevivir un humano por sí mismo. Por lo tanto, si uno piensa exclusivamente en sí mismo, solamente existen desventajas. Nosotros, de la misma forma que necesitamos, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos todos los días, ingerir alimentos continuamente para sobrevivir, de la misma forma, para ser felices, los cimientos de esa felicidad es una dosis continua y diaria de amor, de altruismo y de honestidad. Si no tenemos que beber, no podemos sobrevivir. Si no tenemos nada que comer, no podemos sobrevivir. Si uno en su mente no cultiva amor, altruismo y honestidad, tampoco puede sobrevivir. Y aunque uno pueda sobrevivir, uno solamente experimenta problemas y complicaciones y dificultades. Por ejemplo, aunque uno pueda sobrevivir sin beber, si uno tiene muchísima sed y no tiene nada que beber, es muy difícil estar, se sufre mucho de esa forma. De la misma forma, si uno no tiene estas cualidades en su mente, aunque sobreviva, sufre mucho. Depresión. Cuando uno tiene una mente muy cerrada, entonces se empiezan a acumular los problemas en la mente, uno es incapaz de flexibilizar la mente, no desarrolla una mente altruista, no desarrolla el buen corazón, y entonces como resultado uno acaba sufriendo de depresión. Y estos problemas mentales, esta enfermedad mental, surge principalmente debido al pensamiento.
Es cierto que puede surgir, este problema mental puede surgir debido a desequilibrios internos con los aires internos, pero el 90% de estos problemas mentales surgen debido a nuestra forma de pensar. 가와치나 나라 조금도 생각하고 수양도 되나 대양도 다 나기우용도 세는데 지차야도 들어도 좀 소소하게 삼려도네 펜싱이 있다는 말인데 다 세우시셔서 Cuando una persona sufre de soledad, cuando una persona no es capaz de establecer relaciones positivas con otras personas, cuando vaya donde vaya una persona no encuentre amigos, o cuando una persona esté con quien esté, nunca es capaz de estar contenta, de estar feliz, eso es un claro signo de que esa persona no tiene una mente altruista, no tiene una mente que desea beneficiar a los demás. Esto es algo que se tiene que cambiar con la propia inteligencia. Nosotros tenemos que analizar el problema y transformarlo. No es algo que se pueda solucionar con oraciones. Tampoco se puede solucionar haciéndole peticiones al Lama para que solucione nuestro problema. Lo que hay que hacer es tratar de comprender la realidad, analizar la realidad y poco a poco ir cambiando. Por eso es tan importante para nosotros desarrollar la sabiduría. Cuando uno no tiene esa sabiduría, que tiene la capacidad de analizar y de discernir entre los distintos fenómenos, sea lo que sea que nos diga otra persona, nosotros enseguida nos lo vamos a creer. Cuando, por ejemplo, una persona nos mete miedo diciéndonos cosas y nosotros confiamos en lo que esa persona dice y nos quedamos con ese miedo que nos ha inducido, eso es una clara señal de que no tenemos suficiente sabiduría. Estos son consejos que os doy de forma general para la vida diaria, pero pienso que tenéis muchas preguntas que os surgen en vuestra vida diaria y estoy esperando a que las hagáis, así que en cuanto os surjan dudas, levantad las manos. Si tenéis dudas que os surgen en vuestro día y buscáis a una persona a quien preguntarle, este es el momento. Yo tengo una pregunta, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero cuando tienes un sufrimiento muy tapado de hace mucho tiempo, ¿no? Y nunca lo quieres ver, e intentas entrar y cuando entras a mirarlo, al día siguiente se te borra de la mente y ya no te acuerdas como nunca más. ¿Cómo hay forma de entrar ahí y ir entrando para mirar y sanar esa causa? 아니 두니에 딩아주 디토야 기도가 요 말레스 아니 가주 세미에 데데데 아니 토야 기도가 요 말레 이는 니마치 옹이 따기 두니 디 칸에 중국 칸에 영이에메 니 따기 아니 니마치 치다 얘네 산이 양경에 제바제 아니 양게 따야 기도가메 디 두니에 디 군중 하고야라 칸에 영이에메 하고야라 가르쳐오래
때문에 최도 틈바 시나 내가 용무 춤스 소설이야 소설 sem 용무 춤스 알레 최도는 내가나 이지직테레스. Si respondemos con la perspectiva del Dharma, lo primero es comprender de que cualquier tipo de problema, de sufrimiento que lleve ahí escondido, surge siempre la causa principal, es el karma y las aflicciones. Sí, no, eso sí, eso lo entiendo. Si realmente se comprende que la causa esencial es el karma y las aflicciones, ¿qué otra? No puede haber ninguna otra duda. Porque ya conoces la causa. Esta es la causa, debido a esta surge. Como por ejemplo cuando un doctor es capaz de analizarnos y ver exactamente cuál es la causa de la enfermedad, a nosotros ya no nos puede caber la menor duda de que la causa de la enfermedad es esta. Y yo me doy cuenta, entonces es que esto que yo hice no estaba bien. Es que la forma en la que lo hice, aquello que comí y aquello que bebí no era lo adecuado y por eso yo tengo esta enfermedad. Y entonces ya no nos puede caber la menor duda. Por ejemplo, las enfermedades físicas surgen principalmente de no comer ni beber las cosas adecuadas en proporciones adecuadas. Si es un sufrimiento mental, entonces quiere decir que nuestra forma de pensar no está siendo la correcta. La causa principal de que todavía tengamos este sufrimiento mental y de que no sepamos cómo pensar es porque la causa real de la enfermedad mental es no haber sabido subyugar las propias aflicciones mentales y que es reconocer que es un resultado kármico. Nosotros al no reconocer esto, en vez de eso lo que hacemos es apuntar hacia afuera y echar la culpa afuera. No, es un sufrimiento emocional. No es mental. sem기 칸이 말에 철외기 칸이레스 단 간주디 인지라든지래 아니시라나 철외기 칸이 군주디 철외단 셈예와 지키도 알레 딱 서와서 되지나 이제 나래마다 서로 초하시나 믿어 나라도 루스니도 나자다 나야 루다 센스니도. No hay nada que no sea mente ni cuerpo. Cuando hablamos en Occidente hablamos de las emociones, pero no existe nada que no sea mente y cuerpo. Todo se divide entre mente y cuerpo. Mi cuerpo, mi mente. Cuando alguno de estos dos enferma, entonces yo enfermo. Cuando estos dos están bien, yo también estoy bien. Cuando el cuerpo enferma, es una enfermedad corporal y lo que tenemos que hacer es ir al doctor para que nos diga qué nos pasa y nos dé la medicina pertinente. Cuando la mente enferma es un problema de no saber cómo pensar.
Me parece que esta pregunta que tienes es una pregunta muy común de los occidentales. Cuando en Occidente habláis de las emociones, es como que percibís las emociones como siendo algo que es separado de la mente, que no es mente. Sin embargo, si realmente lo analizamos, no hay nada, cuando hablamos de las emociones, no hay nada que no sea la mente, puesto que las emociones surgen en la mente. Cuando digo yo siento esto, o bien lo está sintiendo mi mente, o bien lo está sintiendo mi cuerpo. Solo existen estas dos cosas. Cuando hablamos también de nuestras percepciones, ay, yo siento esto, es que yo percibo esto. Es simplemente la mente la que está percibiendo las cosas de una forma u otra. Es la mente que se está equivocando. Por ejemplo, algo que entre los occidentales surge mucho es que decir mucho, ay, yo veo esto. Yo escucho esto. Eso simplemente son formas de la mente, es una emoción de la mente, es un sentir de la mente. No hay nada que tú estés viendo que no esté ahí. No hay nada que solamente tú puedas escuchar. Porque si existe, entonces tómale una foto. Si hay algo que si hay un sonido por ahí que tú estás escuchando, coge el móvil, la grabadora del móvil y grábalo. Pero no se puede. Hoy en día la tecnología ha avanzado tantísimo que los científicos con todos estos aparatos pueden ver hasta la partícula más ínfima, hasta todas las partículas más pequeñitas. Por lo tanto, no hay nada que exista de eso que tú dices que estás escuchando o que estás viendo. Pero es cuando la mente se agita, cuando la mente se perturba, entonces tiene la percepción de que ha escuchado algo, de que ha visto algo. Incluso hay casos de personas que escuchan que hay una voz que le dice que venga para allá, que vaya para allá, y entonces la persona va. Eso pasa, ¿no? Hay gente que hace eso. Todo eso es una creación mental, un producto mental. Porque de fuera no hay nada. Y todas estas situaciones surgen porque la sabiduría que tenemos no es suficiente.
차시야 간지를 때 말을 때. 때는 땐 중수도. 이 시험하게 좀 그랬어. Lo más importante es investigar y preguntar enseguida cuando surja algo. ¿Esto de dónde ha surgido? ¿En base a qué causa ha surgido? Es una originación interdependiente, por lo tanto, ¿de qué partes depende para que surja? 알아서 통대하게 되나 정부지대 정부 자당 매도당 신당 다 근데 세계리다 신도그리다 다 직결세 알아서 사야 통야 가서 도마치 강가 여대ኛ 이게 사마 교다 깨지라 때는 용도 와 Todo lo que, por ejemplo, nosotros vemos verde, de color verde, ya sea la hierba, las flores, las verduras, la fruta, la comida verde y las bebidas verdes, todo aquello que es verde, ese color surge debido a causas y condiciones. 교다 깨지라 때는 용도 맞다 지금 소화질에 싸면은 용어야 말이야. 소화가 되는 용어야 말이야. Todo depende de causas y condiciones. El color verde no surge en base a las emociones, por ejemplo. 나한테 교 상해라 때는 저 상해도 용어야 돼. En base a causas positivas y negativas surgen resultados positivos y negativos. 실로 지와 이내양 리지 하냐 야고 중도 리지 시부민도 세지. 야, 그 귤을 라대 바라고 했던데. Incluso dentro de la fruta hay fruta más rica que otra. Depende de la causa que produjo ese resultado. 어들 라래는 나도 제 시험 가시네 걸 가려. 그 시도도 너 집어도 이네들 시부민도 네 시부도 슬라이죠. 가르쳐네. 항상 좋대로. Incluso en algo tan sencillo como la fruta, vemos que dos frutas tienen el mismo color. Qué raro, tienen el mismo color, pero es que esta está rica y esta no está rica, no tiene el sabor ese. ¿Por qué es? Es debido a las causas que produjeron ese resultado. 뭐 드세요? 사 교대 깨락치 때는 용어도 없어. Todo surge en base a causas y condiciones. 나라서 뒤도 사마 교대 깨락 때는 용어도 없어. Toda la felicidad y todo el sufrimiento surge en base a causas y condiciones. 나라서 수부대 교대 깨락 때는 용어였어. Este cuerpo también ha sido creado en base a causas y condiciones. 나서 개보처럼 교대 깨락 때는 용어도 없어. El envejecer, que nos volvamos personas mayores, también depende de causas y condiciones. 다음 두수 zor줘야 돼. 교대 깨는 그랬어. Y que el tiempo se acabe también es debido a causas y condiciones. 또 상담을 제 제가제를 교대 깨락 때는 용어다. 교대 깨락 때는 용어였다. 그래. 당분에 걔는 네가 도샤고 그랬어. 봐. Eso es lo que tenemos que analizar. Todo surge en base a causas y condiciones. Todo surge en base a causas y condiciones. Esa debe ser la base de nuestro análisis. 제가 부탁을 만들어 담보 취소한 거 가려가. 근데 경제 생활 인수 말해서 동행이 때 마세다. 대교 군주가 때 마세지. 된 지금 과대세다. 대교 내 람기 때 마세죠. 나도 그렇게 손 말했어. Por eso Buda Shakyamuni en su primera enseñanza da los dos pares de causa y efecto. Da primero el resultado, que es el sufrimiento, que surge en base a su causa, que es el origen. Luego da el siguiente resultado, que es la cesación, que surge en base a su causa, que es el camino. 자자 나라도 동행이 지만고 쉬는 것도 대교 강화 때문에 정부도 쓰는데 조금 좀 돼 봐야 되는 것도 Por eso cuando pensamos, existen muchísimos tipos de sufrimiento. ¿Y en base a qué causas surge este sufrimiento? En base al origen. 제가 군중국 때만은 중국도 소에 되는 군중국 때 봤을 가래에서 내가 영어들을 하기였어. Y si todo el sufrimiento surge en base a la verdad del origen, ¿qué es la verdad del origen? Es el karma y las aflicciones. 다들은 된대기는 동행이 때마다 탈이야 지요를 했어요. 탈가요. Y si es así, ¿existe la posibilidad de liberarnos del sufrimiento? Sí, existe la liberación del sufrimiento. 얘는 대교 강화 땡거랬으나 람들이 발을 땡거랬어. ¿Y en base a qué causa puedo yo alcanzar ese resultado de la liberación? En base al camino. 제가 뒤나 차선들. Todo
está contenido en aquí. En esta sílaba. Cuando hablamos de liberación, ¿de qué nos liberamos? De todo el sufrimiento que existe. Y para alcanzar esa liberación, tenemos que cultivar las causas de esa liberación, puesto que sin las causas no se puede alcanzar una liberación. Decimos, hay que cultivar las causas de la liberación. ¿Cuándo hay que cultivar esas causas? Ahora mismo tenemos que cultivar esas causas. Y si tengo que cultivar las causas de la liberación ahora, ¿cómo voy a cultivar las causas de la liberación? Cambiando mi forma de pensar, transformando mi pensamiento, transformando mi comportamiento físico, transformando mi forma de hablar. Esa es la forma de cultivar las causas hacia la liberación. Y si uno practica de esta forma, ¿cómo será esta vida humana que experimentaremos? Será una vida colmada de paz. Nos convertiremos en buenísimas personas. Es muy importante preguntarse, ¿yo quién soy? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que yo deseo? Cuando uno se hace estas preguntas, uno llega a conocerse a sí mismo. ¿Sabe qué necesidades tengo? Uno sabe qué necesidades tiene. Reconoce qué deseos tiene y en base a eso puede comenzar a cultivar las causas para llegar a ese resultado. No sé si he respondido a tu pregunta, si he recibido una respuesta, pero lo que es importante es analizar cuál es la diferencia, si existe una diferencia entre las emociones y la mente. Sí, ya sé cómo. Un gran defecto que todos tenéis es el defecto inherente a vuestra cultura. Porque tenéis una cultura que acostumbra a apuntar hacia afuera. Eso es un gran error. Incluso se habla en vuestra cultura de un Dios que es algo externo, un Dios creador que es algo externo que está ahí fuera. Y entonces podemos apuntar siempre hacia él. Y otra cosa que está dentro de vuestra cultura es, por ejemplo, ir a confesar los pecados los domingos. Uno va los domingos y le dice al cura, yo he hecho esto y soy muy malo porque no sé qué, he hecho lo otro. Eso también es un error.
Si vamos a contarle eso a una persona, ¿de qué sirve? ¿De qué nos beneficia eso? No sirve para nada. Y desperdiciar el domingo, que es un día, que es un día de vacaciones que tenemos, entonces tampoco nos sirve de nada. Si uno sabe que uno ha cometido un error o que comete errores en su vida diaria, lo que uno tiene que hacer es reconocerlo y cambiar la forma de actuar en su día a día. Si uno, por ejemplo, tomando de nuevo el ejemplo de la comida y de la bebida, si uno se está haciendo daño a través de la forma de comer, no sirve absolutamente de nada apuntar hacia la comida y decir qué mala eres comida, qué mala eres comida, o apuntarse hacia uno mismo y decir qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy. Lo que hay que hacer es cambiar la forma o poner un límite y decir ya esto no lo voy a comer más. Esa es la forma en la que hay que pensar. No sirve absolutamente de nada el apuntar hacia afuera o el apuntarse hacia uno. Si uno sabe que tiene defectos y que ha cometido errores, uno tiene la capacidad de cambiarlos. Y entonces yo puedo pensar, soy una buena persona, porque estoy pensando en enmendar mis errores, estoy pensando en transformar mis errores. Y eso es algo muy bueno. En Asia, por ejemplo, es muy distinto. Cuando una persona dice, es que soy malo, me he portado mal, lo que la otra persona, la persona que está escuchando, lo que comprende es, wow, esto es una buena persona porque está tratando de transformarse, está sabiendo ver sus errores para transformarse. Mientras que aquí en Occidente es distinto. Cuando una persona dice, qué malo soy, qué mala persona soy, qué mal lo hago, cuando otra persona lo escucha, no existe la connotación de que esa persona se está tratando de transformar a sí mismo. Es como una persona que uno piensa, uy, esa persona ya no tiene solución, esa persona nunca va a cambiar. Sin embargo, en Asia, cuando una persona escucha a otra decir qué malo soy, he hecho esto mal, piensa, wow, esa persona está aceptando sus errores. 100% se va a transformar, va a hacer lo que sea por transformarse a sí misma. Esto es una gran diferencia que existe entre ambas culturas.
Por lo general, la cultura occidental es una gran cultura y hay muchas cosas buenísimas, pero tiene muchos defectos graves a la hora de pensar, en su forma de pensar. Y me parece a mí que muchos de los errores inherentes a la cultura occidental viene precisamente de la psicología occidental, porque dentro de la psicología occidental hay una gran tendencia a que cuando uno tiene algún problema, algún trauma, apuntar hacia los padres. Y a mí me parece eso un error terrible. Sí, pero en Occidente también, no sé si en Oriente, me pasa que hay personas que creen saber que están haciendo las cosas bien y sin embargo no están bien. ¿Cómo se contempla eso? Nuchola, mi mambo que konso chedan de tata je sambi de nayan konso tata konso chedan de pede noje nojo mitenjo khare chore. Es precisamente la razón por la que eso ocurre es porque no tienen suficiente sabiduría esas personas. Por eso es tan importante, y repito que es tan importante, desarrollar sabiduría. Nosotros tenemos que comprender el cuerpo y la mente, cómo se cultiva un buen cuerpo y mente. Nuestro objetivo principal es ser felices, experimentar felicidad física y mental. Todo se incluye dentro de esto. Sí, pero está claro. Pero esta persona, según su sabiduría, puede pensar que está haciendo las cosas correctamente. Yinayang chiso nang la mimambuki konzo shirab yore chengi yore ani nye chedan di tatare chengi yore. ine sosogi chedan de tatare mare une chaba mi ran soso ta就sai da mare suchun se de shiza je changbo se de shiza je ba in mone che ge kaso ta sama sama se de to hasam chi to do tiene algo. Sí, pero es cada persona, cada individuo el que tiene que analizarse a sí mismo y realmente analizar y ver si lo que está pensando es correcto, basándose con los cimientos primero teniendo cimientos de ética que se basan en la honestidad y realmente ser honesto, que esa persona, ese individuo sea capaz de ser honesto consigo mismo y analizar si lo que está pensando es correcto y si la intención con la que está promulgando aquello es una intención altruista o no. 제가가 나도 상담을 봐. 소소 두 민두스 상담아. 두다 민두스는 상담도 에틱스직도 상담을 봐. Para poder discernir si esto que estoy haciendo es correcto o no es correcto, si aquello en lo que me estoy basando para hacer esto es correcto o no es correcto, debe de basarse primero en la ética. Primero, lo primero que uno debe de analizar es, ¿esto que estoy haciendo transgrede la ética o no la transgrede? 다 에틱스에는 상관없다. 정의라는 것이기도 야나 소소 지속이나라. 지속을 내야지 자기도 다 얘기해요. Lo primero a analizar es, cuando hablamos de ética, lo primero a analizar es, ¿esto me puede causar a mí algún daño? ¿Tiene el potencial de causarme a mí daño? ¿O tiene el potencial de causar un daño a la sociedad en la que vivo?
얘기 무슨 가야 내야 이제. 소소 지도 되게 나가봐. 지도 약간 핑계도 많고 지도 네 차시지래. 미 셰바니야지. 내가 이나 신에 딱 거의 상상하는데 야가까지 차. 땡데 쳐들어가. Si después de hacer un análisis llegamos a la conclusión de que esto no va a dañar ni mi cuerpo ni mi mente, de que ningún aspecto de esto que se está proponiendo no daña a la sociedad, sino que la mejora en todos sus aspectos y que por lo tanto no va a dañar absolutamente a nadie, la conclusión a la que se ha llegado entonces es una conclusión certera, correcta. 자, 저 perfecta. 지도 답답한 지도 가와치는 수준세대 양다가 제기를 서박 공부서 양다가 제기를 잠재 공부서 양다가 지금 즉시 펜슬서를 다 뒤집어들 상바상바서를 초 가보자는 양다가 제기를 Y vayamos donde vayamos, todas las sociedades siempre consideran y valoran la ética como algo positivo, valoran la paciencia, en todas las sociedades se valora el amor, se valora el altruismo, se valora el tener un buen corazón, el ser buena persona. Vayamos donde vayamos. 나도 찍으라. 아주 초 편지를 찍어봐. Esto es algo que se valora en todos lados. 뛰어 통해 열었을 때나 O se puede buscar, o estas actitudes tienen algún error, son defectuosas de alguna forma. 지전에 폴리틱 참지세대 지전 견시 통이 그래. Quizás dentro de la política se considere que el amor puede llegar a ser un defecto. 이내양 뭐이래서 코로나 잠수 고구야 봐. Pero en realidad ellos también necesitan amor. 코로나 잠수 때문에 미면은 나 코로나 기회 니마 가시 그래. Si ellos mismos, esos políticos, no tienen quien les manifieste amor, quien les demuestre amor, tampoco podrán sobrevivir. 코로나 잠수 제게 고구야래. 코로나 잠수디 코로나 쭉 돈에 우리 집도 좀 말했다. 코로나 고구야. Por lo tanto, si ese político necesita amor, necesita que alguien le demuestre amor, entonces por mucho que esa persona diga el amor es un defecto, no está diciendo algo correcto, puesto que esa misma persona necesita amor. 뭐들까? 잠수를 끼어통해서 폴리틱이래. 폴리틱. 와, 디나마는 지금이었다. Así que dentro de los políticos sí es cierto que se ve como el amor como algo quizás defectuoso, algo que no sea siempre ventajoso. 지전에 수준세대라 관계에서 통이 그래. E incluso puede ser que consideren la ética como algo que no siempre es ventajoso. 내가 서박 공세대라 견시 통이 그래. Y quizás también la paciencia no la vean como algo siempre ventajoso. 시한테나 말해. 서박 공부했으나 되다가 서박 공부했을 미리 참고 시험 쳐버렸어요. 계시기가 와. 참고 쳐 시험에 공부하지 랑겔 시험학습에 선마다서 서박 공부에서 뒤가라고 그랬어. 와. Sin embargo, no es así, porque la paciencia surge en base a una actitud honesta, de honestidad. La paciencia es no enfadarse con los demás. La paciencia no es la actitud que toma la victoria siempre para uno mismo y siempre quiere que el otro tenga la derrota. Eso no es la paciencia. 아는데 아 참고치 떠나 치네 랑 계기도 눈에 들어와. 랑 참고 치네. 얘는 랑 계가 타고 눈에 타고. Si uno, caminando el camino de la honestidad, gana, entonces eso es una victoria real. 랑겔 시험파 상단에 수수 타봐 이내야. 다 저저 퉁퉁치를 타고 나가지. 싸워도 믿기고 중요하다 가보시라 그랬어. Pero si uno constantemente está recorriendo un camino solamente pensando que yo gane que el otro, y que el otro sea derrotado, que yo gane que el otro sea derrotado, la victoria será muy efímera, porque nunca podrá realmente alcanzar la victoria raíz, que es la de la felicidad. corruption 사이에다 집이 신경 안 써. Esto al final es lo mismo que la corrupción. 가해서
그룹시 상에 들었다면 마겔 셰프한테 쳐겨라. Porque todas las personas corruptas lo único que piensan es yo obtener la victoria y que los demás sean derrotados. 다 폴리틱이나 마치리도 그룹시 마세는 견통이 Pero y dentro de la política, la mayoría de los políticos consideran que si no se involucran en la corrupción, que entonces no se puede sobrevivir. Y piensan de la persona que no es corrupta, ese es un mendigo, ese es un pobre. 그런 그룹시 산에 나도 수분 치고 치자래. 수분 치고 다 가라래. 간지마다 내 좋은 치마다 돼. 와. 가고래. 아, 진짜 같이 해봐 얘네. 걔네가 같이 해봐 얘네. 수분 치고 다 가라 봐. 좋은 치마다 민도 왔으나. 간지마다 민도 와. 그래서 시부지 그룹시 산에 패도가 됐다. La corrupción es igual, absolutamente igual que el cuerpo. Solamente tenemos un cuerpo, solamente tenemos un estómago. Entonces, por mucho que queramos acumular, solamente hay tanto que nos podemos meter por la boca y que nos quepa en el estómago. Y lo mismo con la corrupción. ¿De qué sirve? ¿Qué beneficio trae querer acumular tanto? Así es como se ha de pensar. Nos vamos a tomar un descanso ahora. Y luego seguimos.